Dios bendiga a mis amados hermanos y amigos que me hacen favor de escucharme en esta tarde. Le doy gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que me concede el Señor. Te saluda tu hermano José Vázquez de tu programa Último Aviso. Estamos saliendo lunes, martes, jueves y viernes a las 9 de la noche. Y los sábados, el cuarto sábado a las 9 de la mañana en Radio Nueva Vida 1240 AM. Me gustaría que me ayudaras a promover este programita que Dios nos ha concedido tener ya por 3 años. Gracias a Dios por eso. Hermano, te voy a pedir que abras tu Biblia en la carta a Tito 1:11. Ahí vamos a ver. Bendito el nombre del Señor. Tito 2:11, perdóname, esa es la escritura que vamos a usar en este mensaje. Mira cómo dice la palabra del Señor. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, Salvador Jesucristo. Dios añada bendición a su santa y bendita palabra. Hermano, quiero decirte que tú y yo, que ya conocemos del Señor, entendemos perfectamente quiénes éramos antes de venir al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y entendimos que la gracia de Dios se ha manifestado. El Señor nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Y Él tiene un mensaje que dar el Señor y quiere usarnos a nosotros, a ti y a mí que somos cristianos. La gente inconversa no entiende esto. Por eso Dios nos puso a nosotros para que llevemos este mensaje de esperanza a todas las naciones. Así dice la palabra del Señor, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Mira, el Señor en su misericordia, Él vino a este mundo, derramó toda su sangre para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros los hijos de Dios tenemos un mensaje que dar. Tenemos que seguir repitiendo las mismas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: vengan a mí los trabajados y cargados, que yo les haré descansar. El Señor dijo esas palabras haciendo un llamado general a todo aquel que se sienta abatido por los vicios, por las drogas, que está desesperado, familias destruyéndose, matrimonios destruyéndose. Mira, Jesucristo es la respuesta. Nosotros hemos entendido eso, que la gracia de Dios se ha manifestado. Y mira, a nosotros que ya le conocemos, nos dice aquí en el verso 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo, en este siglo sobria, justa y piadosamente. El Señor nos enseña que debemos renunciar cada día a los deseos mundanos y le sirvamos con todo nuestro corazón. Mira, amado hermano, el verso 13 debe ser el motor que nos mueve a seguir predicando la palabra del Señor, seguir insistiendo, seguir alertando a las gentes, diciéndoles que Jesucristo los ama, que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, lo envió para que el mundo fuera salvo por él. Dice aquí la palabra del Señor, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, Salvador Jesucristo. ¿Sabes a qué se refiere? Esperando el arrebatamiento. No es ni más ni menos. La iglesia primitiva tenían un dicho, se saludaban diciendo Maranata, que quiere decir Cristo viene. Eso los mantuvo siempre ocupados en ese mensaje que les había dado el Señor, porque tenían esa esperanza grande de que el Señor podía aparecer en cualquier momento. Eso mismo tenemos que sentir nosotros, los hijos de Dios, los discípulos del 2014. Esperar al Señor que en cualquier momento pueda aparecer y mantenernos ocupados en lo que nos ha puesto el Señor. Bendito sea nuestro eterno Salvador. Mira,
Eso no es ni más ni menos más que el arrebatamiento de la iglesia a lo que se refiere. Te voy a leer aquí lo que dice en Tesalonicenses 4:13, que habla de eso mismo. Primero Tesalonicenses 4:13 dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hermano amado, me voy a detener tantito aquí. Esto nos tiene que llenar de compasión a ti y a mí, que ya conocemos del Señor. Los que no han recibido a Cristo en su corazón no tienen esperanza, no tienen la esperanza que tú y yo tenemos. Ellos tienen la vista muy corta, ellos miran, su deseo es prosperar económicamente, o otros están un poquito peor, atrapados en los vicios, pero no tienen la esperanza que tú y yo tenemos. Por eso nos tiene que mover a proclamar el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Mira, dice que ellos no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. El Señor va a traer a aquellos hermanos que ya se nos adelantaron, que ya se fueron con el Señor. Él los va a traer en aquel día que Él venga por su iglesia. Escucha, te voy a terminar los textos para que veas de lo que se trata. Cuando dice acá, te voy a refrescar una vez más la memoria de lo que acabamos de leer. Es el verso 3, Tito 2:13. Dice así: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El apóstol Pablo alentando a Tito, diciéndole que debemos mantenernos con esa esperanza, esperando la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Él nos lo explicó cabalmente acá en Tesalonicenses. Mira lo que dice el verso 15: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Escucha muy bien los siguientes dos versículos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amado hermano, en la Biblia no está la palabra rapto, ahí no se encuentra, pero él dice arrebatamiento, que es lo mismo. Y aquí nos aconseja el apóstol en el verso 18, que nos alentemos los unos a los otros con estas palabras. Que repasemos esas escrituras, esas promesas, donde el Señor nos promete que va a regresar, que va a volver a esta tierra, va a llevarse lo que es de Él, su cuerpo. Por eso dice: os tomaré a mí mismo. El Señor prometió en muchas maneras. En San Juan 14:2 dice: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Él nos dio infinidad de veces esas promesas, y Él lo va a cumplir. El Señor va a venir. Te aseguro que en cualquier momento va a suceder eso que te estoy hablando acerca de ese arrebatamiento. Es lo mismo que dice allá en Tito. Mira, la iglesia primitiva, te voy a decir algo. Hubo dos cosas que los ayudó mucho a crecer en el Evangelio. Por eso cubrieron todo el mundo de ese entonces. Uno, que mantenían la esperanza que el Señor podía aparecer en cualquier momento. Llegaron a tal grado que hasta vendían sus propiedades porque estaban esperando al Señor que quizás en esa semana regresara. Así estaban ellos de la fe que tenían. Y otra más, la persecución. Cuando ellos eran perseguidos, huían de una ciudad a otra, y donde quiera iban plantando iglesitas pequeñas, congregaciones pequeñas en las casas, testificando de Jesucristo. No les dio tiempo ni siquiera de ir a prepararse a algún instituto bíblico, saber algo más, no. Las puras experiencias que tuvieron con nuestro Señor Jesucristo. Eran testigos oculares de la gracia de Dios. Miraron cómo resucitaba muertos, cómo le daba la vista a los ciegos, cómo los cojos andaban. Todo eso lo miraron ellos.
y no tenían más que testificar lo que ellos vieron y la transformación que hubo entre ellos mismos. Por ejemplo, aquel cieguito de nacimiento que lo interrogaron y le decían, ¿quién te sanó? Dice, ¿quién lo hizo? Yo no sé, yo lo que sé es que yo era ciego y ahora veo. Y no paraban. Los leprosos, por ejemplo, eran sanados y se iban proclamando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso era todo lo que sabían hacer. Creo que es suficiente, mi amado hermano. Tú y yo tenemos también la gracia de Dios. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. No podemos quedarnos callados. No podemos decir, nosotros ya la hicimos y los demás que se arreglen como puedan. Claro que no. Tenemos que proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que Cristo hizo por nosotros, eso lo tenemos que decir. El mundo tiene que saber que sí hay esperanzas. Jesucristo vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amigo que me escuchas, si quizás tú estás pensando que tú ya no tienes remedio, que tu matrimonio ya no tiene solución, mira, sí tiene solución. Jesucristo tiene todo el poder. Él hace las cosas nuevas. Él salva tu matrimonio, salva a tu hijo de las drogas, lo saca de la prisión. Ese que está enfermo en una cama, lo levanta de allí para testimonio de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el mensaje que predicamos. Mira, el Señor dice acá donde te leí que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y cuando dice a todos los hombres, se refiere a la raza humana. Mujeres y de todo allí. El Señor vino, para eso vino, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermano, esto que te leí en Tito, tómalo muy en cuenta. Está como escondidito allí el verso 13. Pero mira, hermano, los cristianos de este tiempo es donde tenemos que poner mayor énfasis en que el Señor ya está a las puertas. Está más de 2000 años más cerca de cuando Pablo predicó este mensaje. Oh, bendito, mira una vez más, Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Este mensaje de nuestro Señor Jesucristo es un mensaje de esperanza. No es de condenación, claro que no, pero el Señor, por supuesto, que Él nos enseña. El Señor dijo en su palabra, yo os digo la verdad. Qué bueno que nos dijo la verdad. Por ejemplo, mira a los primeros discípulos. Les dijo que iban a ser aborrecidos. Dijo, si los persiguen a una ciudad, huyan de esa ciudad y váyanse a otra. Les aseguro que no van a terminar de recorrer todas las ciudades. Cuando a esos hermanos les acontecía todo eso, se acordaban de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que iban a ser perseguidos. No les tomó por sorpresa, ni tampoco se acobardaron por eso. Al contrario, más fuerza agarraba. Cuando mataban a los cristianos, los mataban 10 y salían 50. El poder de Dios obraba poderosamente, y así dijo el Señor, que Él dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor nos ha prometido. ¿Quién crees que me está inspirando a mí a decirte estas palabras? Aquí estoy solito en un cuartito de 8x8. Pero el Espíritu Santo me indica que te alerte, que te diga que tú que estás, te repito, tú que estás sufriendo con pecado, con droga, tu matrimonio deshecho, Jesucristo es la solución. Él vino a hacer todas las cosas nuevas. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Así merito es. Y mira, cuando tú ya le conoces, mira el verso 11 y el verso 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Esa es una partecita que la tenemos que hacer tú y yo que somos cristianos. Renunciar a los deseos mundanos. Somos nuevas criaturas y ahora dedicarnos a lo que el Señor nos ha puesto, a predicar su palabra, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. El verso 13. Aguardando la esperanza bienaventurada, fíjate bien, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es lo que quiere decir, que esperemos al Señor que cualquier momento regresa. Todos nuestros antepasados, los discípulos, por ejemplo, ellos se fueron con esa esperanza
y son los primeros que van a ser despertados, como te leí ahí en Tesalonicenses. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Así va a suceder, mi amado hermano y amigo que me estás oyendo. Parece algo increíble, ¿verdad? Pues vale más que lo creas. Así va a suceder. Mira, en los tiempos de Noé, tampoco le creyeron a Noé, pero así sucedió cabalmente, como estaba escrito, como Dios había dicho, como Dios había determinado. Pues así va a suceder en estos días. El Señor va a venir a levantar su iglesia. Es más, está a punto de hacerlo. Hay algunas señales que se tienen que cumplir. Hay una que repito mucho, es una señal que está en Mateo 24:14, donde dijo nuestro Señor Jesucristo que será predicado este evangelio del reino a todas las naciones para testimonio de ellas, y entonces vendrá el fin. El fin va a llegar. La gracia, la puerta de la gracia se va a cerrar y Jesucristo va a venir. Más vale que lo entendamos, y nosotros que ya somos cristianos, que pongamos todo nuestro esfuerzo en predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque vale más que el Señor nos encuentre haciendo lo que se nos ha mandado. No desmayemos, mi amado hermano. Sigamos predicando, sigamos alertando a las gentes, diciéndoles que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo viene pronto, que Jesucristo lo ha prometido, y el Señor jamás nos ha fallado, jamás nos ha mentido. El Señor va a volver a levantar su iglesia. Por eso el Señor nos advirtió cantidad de veces: velar y orar, porque no sabéis en qué hora volverá vuestro Señor. Mira, amado hermano, allí en el capítulo 25 de Mateo habla de las 10 vírgenes, y hay 5 preparadas y 5 no. Y yo me pregunto muchas veces, ¿no será que así está la iglesia del Señor? ¿No será que los cristianos, el 50% le esperamos de verdad y el otro no? Y al final en el verso 13, al final de esa parábola, el Señor dice, velar y orar, porque no sabéis a qué hora volverá vuestro Señor. Porque así va a ser, tal como nos lo narra allí acerca de las 10 vírgenes. Nosotros que conocemos la verdad, que entendimos que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, tenemos que mantenernos ocupados en esto que se nos ha mandado. Jesucristo el Señor va a venir pronto. Él espera, dice el Señor en su palabra, que cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Yo le voy a decir al Señor que sí. Yo le sigo creyendo, le sigo y lo estoy esperando. Por eso me gusta mantenerme ocupado, me gusta salir a los parques a predicar la palabra donde me escuchan, y cuando tengo algunos CDs que regalar, salgo a regalarles unas predicaciones o cantos a las personas. Es hermoso encontrar con alguien que te pone atención y sabes que sembraste la semilla. No me preocupo por querérmelos llevar inmediatamente a donde yo me congrego, pero sí por dejarles el mensaje de salvación, dejar la semilla sembrada en sus corazoncitos. Y yo sé que a su tiempo esa semilla va a tener sus frutos, porque así lo dice la palabra, que no va a regresar vacía, va a ser para lo que fue enviada. Bendito sea nuestro eterno Salvador. Bendigo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermano que me estás oyendo, la gracia de Dios se ha manifestado dice así la palabra del Señor, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tenemos que compartir este mensaje tú y yo. No hay de otra. El Señor así nos lo mandó. Mira, y el Señor nos dio unas palabras tan claras que yo a veces digo, no es difícil predicar, no, es ponerte en las manos del Señor nomás, porque únicamente estamos repitiendo lo que el Señor dijo. Si Él dijo, vengan a mí los trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar, eso mismo hay que decir, que Jesucristo así dijo. Así en San Juan 14:6 dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Tenemos que seguir repitiendo esas palabras con toda seguridad, sabiendo que no nos estamos predicando a nosotros, estamos predicando un mensaje que vino directamente del cielo. Jesucristo vino, tomó su tiempo, tomó 3 años y medio y salía mi bendito Señor por los caminos polvorientos. Ejemplo nos dio el Señor para que así lo hagamos nosotros también. Dice la Escritura allá en Mateo 9:35
que él andaba recorría ciudades y aldeas, recorriendo y predicando el evangelio y sanando toda enfermedad, toda dolencia. Él no solamente predicaba, también sanaba a los enfermos. Dice la escritura que al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos porque estaban dispersas como ovejas sin pastor. Amado hermano, creo que esa compasión es la que necesitamos nosotros también. Tú y yo necesitamos sentir compasión por las almas para que invertamos un poquito de nuestro tiempo y de nuestro dinerito también. Colaborar con nuestros hermanos que lo están haciendo. Si no quieres ofrendar para el último aviso, hazlo para otros, pero hazlo y salgamos fuera a predicarles a las gentes. Salgamos de las cuatro paredes, en los parques, hay gente viviendo ahí. Gente que no tiene hogar donde vivir. Mira, lleva uno cositas, ropita o algo y rápido van y escogen algo que les queda porque están necesitados de esas cosas. Pero yo te voy a decir una cosa, y siempre lo digo en mi oración: la necesidad más grande que tenemos no es material, es espiritual. Es tres cosas le pido a Dios: salvación, salvación, salvación. Ya lo demás, así mismo dice el mismo Señor, que busquemos el reino de Dios, su justicia, y todas las demás cosas van a ser añadidas. Bendito sea nuestro eterno Salvador. Hermano, aquí vamos a dejar este mensaje, pero vamos a seguir continuando predicando este evangelio. Que Dios te bendiga y espero mirarte en el cielo.